La comunidad indígena en Vera, en Colombia, se asienta principalmente en los departamentos de Chocó, Antioquia y Risaralda, y diariamente conocemos información sobre el asentamiento indígena aquí en Bogotá, en el Parque Nacional, de algunas marchas, bloqueos y también algunas mingas indígenas que incluso llegan hasta la Plaza de Bolívar y que son realizadas, según esta comunidad, reclamando la garantía de sus derechos. Por eso hoy nos acompaña Diana Kiwa. Ella es la directora de Poblaciones del Ministerio de Cultura. Diana, bienvenida. Muchas gracias, Karen. Bien, directora, hablemos un poco de esa situación especial, o mejor, de la importancia del pueblo indígena en Vera, en Colombia. Bueno, la importancia de hablar hoy del pueblo indígena en Vera, pues es en parte, pues empezando por reconocer que estamos hablando de una gran nación en Vera, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la nación en Vera pues está presente en varios territorios de nuestro país, principalmente en Chocó, Risaralda, Antioquia, Córdoba, y pues se compone de varias familias y comunidades. Ellos están divididos en el pueblo en Vera Dóvida, el pueblo en Vera Chamí, el pueblo en Vera Catío, y se acentúan en diferentes territorios, desde las selvas, desde las montañas, desde los ríos, y dependiendo de cada uno de esos contextos territoriales, asimismo, ellos tienen y construyen sus sistemas de conocimiento, su propia relación con el territorio, su propio idioma también, y en el marco de esa diversidad de territorios que hoy habitan, pues también podemos decir que es un gran aporte también a la diversidad del país, a reconocernos como seres multiculturales, seres también bioculturales y seres que tenemos también como una gran diversidad de conocimientos de los cuales pues debemos nosotros también aprender en términos de nuestra relación con los territorios biodiversos. Bien. A nivel cultural e histórico, ¿qué es lo que hace únicos o qué es lo que identifica a este pueblo indígena, directora? Bueno, pues el pueblo en Vera pues tiene una relación en un principio seminómada, pues tengo que decir que hoy el pueblo en Vera por distintas circunstancias se ha transformado, pues también digamos tiene otros matices dependiendo también de los territorios a los cuales hoy ha tenido que desplazarse. Sí. Sin embargo, desde su origen el pueblo en Vera pues ha sido un pueblo seminómada, se ha dedicado culturalmente a la caza, a la pesca, a la recolección de los alimentos, y asimismo ha tenido una relación espiritual con los seres que habitan sus territorios, con los animales, a través de los espíritus que ellos denominan los jais, que son administrados, que son también guiados y que son conectados entre el pueblo en Vera y los territorios a través de la figura pues, del Jaibaná, que es la máxima autoridad espiritual del pueblo y de la gran nación en Vera. ¿Qué es lo que sucede actualmente con esta población indígena en Colombia y también particularmente en Bogotá? Pues ellos han tenido que trasladarse, ¿no? O irse de sus sitios, de sus territorios, como usted lo ha dicho, por ser víctimas del conflicto armado. ¿Cuál es esa situación? Bueno, en diferentes contextos territoriales, pero particularmente me voy a remitir al departamento del Chocó, que es donde mayoritariamente proceden las familias que hoy habitan y que hoy están desplazadas en Bogotá, que atraviesa por una fuerte situación humanitaria, sí, por una fuerte confrontación armada, una disputa territorial de diferentes actores armados. A eso pues obviamente pues se suma también todo el tema de las economías ilegales, todo el tema también del extractivismo y la disputa también pues territorial por sus recursos naturales. Además de esto también obviamente hay una fuerte estructura de discriminación también que pues acentúa y profundiza la situación de desigualdad y de crisis humanitaria que hoy vive el Chocó, que por supuesto impacta al pueblo en Vera, y en este sentido pues obviamente esto ha sido reconocido en gran parte por la Corte Constitucional en el auto 04 del 2009, donde reconoce que el pueblo en Vera es un pueblo en riesgo de exterminio físico y cultural, y además de eso pues ha sido objeto de distintos pronunciamientos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allí se han producido medidas cautelares exigiéndole al Estado y a las entidades del Estado poder tomar medidas para poder garantizar los derechos a la integridad del pueblo en Vera.
Bien, directora, hablemos específicamente de Bogotá. Aquí tengo algunas cifras. Aquí en la capital hay 2.251 personas que pertenecen a esta comunidad indígena, 1.147 mujeres, 1.104 hombres que están distribuidos en el Parque Nacional y en otros dos lugares, La Rioja y Florida. ¿Cuál es la situación actual de ellos? Bueno, la situación del pueblo embera en Bogotá pues es una situación que tiene muchos matices, ¿no? Digamos, causado por la crisis humanitaria que viven sus territorios. Ellos han tenido que desplazarse hacia Bogotá buscando garantías para poder salvaguardar sus vidas y su integridad, pero además de eso, buscando medidas integrales, porque por supuesto, digamos, de acuerdo a las soluciones que hasta el momento pues han sido como las más fuertes en términos de respuesta, sí, que son los retornos y las reubicaciones, claramente estas medidas pues están relacionadas con una condición estructural, y es que no se podría garantizar un retorno sin unas condiciones específicas para que ellos puedan sostenerse en sus territorios, y esto mediado principalmente por la persistencia de la guerra que aún está presente en sus territorios, que por el contrario se ha agudizado, y que con un gran esfuerzo que ha hecho, por ejemplo, la unidad de atención a las víctimas, pues sigue siendo como una responsabilidad y pues que debe compartirse entre las instancias del Estado del orden nacional y distrital. Sí. Directora, le preguntaba por esta situación porque vemos que, por ejemplo, en el asentamiento del Parque Nacional se han presentado pues la muerte de una menor, luego la muerte de otro integrante de la comunidad embera, también se ha convertido de pronto en un foco de enfermedades. O sea, sabemos también que hay unas mesas de trabajo, pero ¿cómo avanza eso? Bueno, pues yo creo que aquí la situación, como lo decía anteriormente, pues ha sido pues de conversación y de diálogo directo con los distintos liderazgos de las comunidades y familias emberas que hoy se acentúan en estos tres lugares. Y digamos que aunque esto ha querido, digamos, avanzar, pues claramente pues se necesita una mayor articulación, coordinación entre las entidades del orden nacional y el distrital para poder garantizar medidas integrales para la atención, pero también para la reparación de los derechos de estas comunidades, ¿no? Que la mayoría pues son víctimas del conflicto armado. Y en ese sentido, pues sí debemos reconocer que estas mesas de trabajo pues han sido un poco lentas. Allí nosotros, por ejemplo, como Ministerio de las Culturas, hemos venido articulándonos al menos en tres componentes que queremos fortalecer en esa atención para la población embera. Una es, por ejemplo, la caracterización de las necesidades y de las iniciativas culturales del pueblo embera. Un segundo elemento que es fortalecer también las iniciativas de las economías populares de estas familias y comunidades, principalmente de las mujeres, que son quienes se dedican a la realización del tejido y a la venta también pues de sus distintos elementos culturales. Y una tercera también que tiene que ver con hacer una aproximación hacia la caracterización del daño cultural, porque nosotros hemos entendido como Ministerio de las Culturas que el problema fundamental acá ha sido un problema del debilitamiento del sistema cultural del pueblo embera, y que en esa medida las entidades del Estado, las distintas entidades del sistema integral de atención a víctimas del conflicto armado y demás entidades que deben articularse, tienen que empezar por reconfigurar, por fortalecer y por darle mayor sentido a los sistemas culturales del pueblo embera. Directora, finalmente también es importante hacerle un llamado a la sociedad, a la ciudadanía, como para que todos tengamos una mirada más empática hacia esta problemática, ¿no? Porque lo vemos, es como esa comunidad indígena que está sentada en el Parque Nacional o en los otros albergues, pero también nosotros comprender un poco más esta problemática como ciudadanos. Pues bueno, yo creo que ahí podemos hacer uso como ciudadanía y como sociedad para comprender un poco más la situación del pueblo embera, pues varias cosas. El primero es hacer precisamente una escucha activa de las necesidades que hoy nos exige el pueblo embera, que está sentado en los distintos escenarios en Bogotá. Lo segundo también es asistir, por ejemplo, al número de
al número de investigaciones, de exposiciones, de informes que ya se han producido por parte de diferentes entidades del Estado, como el Centro Nacional de Memoria Histórica, familiarizarnos como un poco más el informe con esta final de cultura. la Comisión de la Verdad, donde se logra determinar cuál ha sido el inicio y las afectaciones que hoy vive el pueblo embera en el contexto, por ejemplo, del conflicto armado, y cuáles son los desafíos que tenemos como sociedad para poder aminorar la discriminación racial que hoy, pues obviamente se asienta sobre todas estas familias y comunidades. Y por otro lado también hay gran muestra de exposiciones, por ejemplo en el caso del Museo Nacional se ha abierto, por ejemplo, ciertos escenarios para conversar alrededor del legado de las comunidades y las familias emberas en Bogotá, de entender y comprender un poco más su historia, sus sistemas de conocimiento, también su sistema de gobernanza y su sistema cultural en general. Entonces creo que hay diferentes escenarios con los cuales nosotros podemos acercarnos para comprender, entender y revisarnos un poco más también como sociedad del racismo estructural que tenemos hoy contra el pueblo embera.